Hola a todos y aquí estamos de vuelta. Tony Hernando, gran guitarrista, buen amigo y un crack absoluto. Y yo vamos a hablar sobre todos esos grupos que están celebrando giras de 50 aniversario, etcétera, y que tal vez alguno debería plantearse retirarse, ¿no? ¿Cómo lo ves, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, la verdad es que es duro porque yo como músico profesional yo entiendo que cuando es tu vida y lo haces ya más allá del dinero, porque muchos de ellos no necesitan el dinero, pero es su vida, es decir, es su razón vital. Entonces yo les perdono y les excuso, eh, pero eso es una cosa y otra cosa que yo iría a verlos, eso sí que no. Lo que no quiero es llevarme una sensación horrible porque la mayoría de los grupos los he visto en mi juventud, en mi infancia y demás, y los he visto en su prime. Entonces, por mucho que respeto sus decisiones y que lo hagan por lo que lo hagan, sobre todo por razones vitales, más allá de las económicas, muy pocos casos son económicas. Pero otra cosa es que yo vaya a ir a verlo porque me puedo llevar una decepción que no quiero, que prefiero ahorrarme. Así que algunos de ellos sí que la verdad es que me están dando mucha pena. Recientemente, por ejemplo, vi algunos vídeos de Journey que están de gira en Estados Unidos y me da muchísima pena ver el estado vocal en el que está Arnel Pineda. Es horrible. Cómo está el pobre, creo que anda con muchos problemas psicológicos también, porque creo que anda de divorcio y tal, y es una gira que no se puede ni aplazar ni suspender, porque obviamente son giras que ya son sold out, de mucho dinero, con muchas responsabilidades de managers, de Live Nation, Ticket, todas estas cosas. Así que no es tan fácil como decir, bueno, pues suspendemos la gira y devolvemos los tickets. No, es muy complicado. Y yo Mm. creo que Arnel está, si le dijeras ahora mismo que si pudiera irse a su casa sin consecuencias, yo creo que se iría, porque está en un estado horrible. Mm. El pobre está sufriendo además. Es muy interesante porque yo creo que también lo que se está conformando y está pasando con muchas bandas es que han pasado de ser grupos a ser marcas, ¿no? Y efectivamente, claro, Arnel Pineda es el cantante que llega para sustituir a los que habían intentado Intenta sustituir sin éxito a Steve Perry. al Fue imposible de sustituir. imposible de sustituir. Y Arnel Pineda ha hecho un trabajo increíble porque tiene una voz brutal, pero es que, claro, hacer gira tras gira tras gira con aquellos registros de voz de Steve Perry, que es la razón por la que Steve Perry, uno, se retiró él, y dos, por la que los cantantes subsiguientes, incluido al muy respetable Jeff Scott Soto, que es un gran, gran, gran cantante y que, oye, no podía con esos registros, es un gran problema. El problema, yo creo que esta agenda de 50 aniversario es una excusa para que Neil Schon, el guitarrista de Journey, convierta en la banda en la que depende el 50% de las acciones son del teclista Jonathan Cain, quitarse el yugo de Jonathan Cain, con el que tiene varios pleitos, tenéis un vídeo sobre los pleitos de Journey, y crear algo alrededor de la marca Journey. Sí, pero sería más fácil, aunque claro, ya sé lo que me vas a decir, Daniel. Podía hacer eso mismo sin tener que lidiar con su compañero Jonathan Kane. Y cuidado, porque en la empresa Nightmare Productions todavía figura Steve Perry con ellos dos. Sí. Y Herbie Herbert, que era el dueño en realidad, que ya falleció, que era el manager original, que es el maravilloso visionario que puso todo eso en marcha, pero también él fue víctima del propio Steve Perry, desgraciadamente. Digamos que Steve Perry se hizo con el control de Journey ya, evidentemente, y los ha tratado como rehenes, prácticamente. Como cajero automático, vaya crack. Steve Perry, que se está Y llevando luego el él no quiere el salir de treinta gira por ciento porque de los ingresos, sí, sí. sin cantar. Es- y supongo que no quiere exponerse ni quiere cantar porque supongo que él sabe que no está ya en condiciones de hacerlo al 100%. Y yo le Mm. respeto muchísimo por eso, porque si sabe que no va a dejar el legado, si va a herir el legado suyo, prefiere no salir. Yo le respeto completamente. Pero claro, el papel que dejas a posibles sustitutos es imposible. Ni Steve Imposible. Augeri podía con el repertorio,
ni Jeff Scott Soto era el adecuado. Hizo una gira para suplir a Steve Augeri, que estaba roto. Y Arnel Pineda ha durado mucho, empezó muy bien y los discos que empezaron haciendo con él me parece que son fantásticos, sobre todo el primero, el Revelation, pero le ha pasado, no sé qué ha pasado, que le ha pasado factura muy rápido o en muy poco tiempo, porque está irreconocible, está Ya. absolutamente destruido. Yo creo que Así lo que que le ha pasado es que él pensaba que estaba uniéndose a un grupo de rock cuando lo que se está uniendo es a una corporación que es otra cosa completamente distinta. Y claro, no nos podemos olvidar que es que Jonathan Cain y Neil Schon van en aviones diferentes privados, llegan, tocan y se van, ¿no? Y claro, eso a una persona que viene de unos orígenes muy humildes, etcétera, y que no tiene el bagaje y la batería de abogados que tienen estos dos señores, pues obviamente es un problema. A ver. aquí, Uy, en esta qué película, buena Daniel, es. Esa la he visto el otro día. está muy bien. La verdad que la película de cómo encuentran a Arnel en Filipinas y le llevan a esto que en realidad en lugar de una bendición ha sido para él una maldición, porque como dices tú, él pensaba que iba a entrar en una banda a lo mejor en la que iba a crecer como cantante, compositor, y desde el principio le dejan las cosas claras, es decir, tú aquí vienes a hacer el papel que se te dice, que básicamente es sustituir a Steve Perry. Mm. Entonces, ya empezamos mal, pero obviamente es Es un en esa chaval. película, perdona, donde terminan un concierto en Chile y él dice, gracias Chile, os quiero, gracias Chile, os quiero. Y le dice Irving Arzov, el manager de Journey, oye tío, ¿qué es eso de tú dando aquí, tú cantas y te vas, ¿no? ¿No es eso en esa película donde vas? Sí, creo que hay momentos de esos en los que le hacen un poquito de bullying y el pobre chico, para empezar, no lo entiende porque en ese momento tampoco tiene un nivel de inglés absoluto como, Claro, como, era como hablante. este es filipino para los que nos estáis viendo. Entonces está. Pero sí, ahora que mencionas Irvin Azov, cuando Irvin Azov se queda el control de Journey, que es una de las condiciones horribles que pone Steve Perry para volver a la banda, que es sacrificar a Herbie Herbert. Eso sí que es doloroso, es decir, y Herbie, por el bien de la banda, dijo, si me tengo que ir porque tú vuelves a la banda, ese va a ser mi último sacrificio por la banda. Y lo Mm. hizo. Y no sirvió para nada, porque hizo el disco, aquel Trial by Fire, que es una maravilla, y luego se le antojó decir que no salía de gira, Claro, que dijo, si tenía problemas de salud, que si quería operarse de la cadera, todo eso me parece muy bien, pero no me suena nada honesto. en el Y, vídeo y- que nosotros hemos hecho sobre el disco en 1987 de Whitesnake, ya habla de un subterfugio parecido. También lo hizo Dennis DeYoung con Styx, diciendo que tenía un problema que no podía estar expuesto a la luz de los focos, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas, como ocurrió en el caso de Journey, son más, digamos que, truquillos en los que detrás hay un montón de abogados con el objetivo sí, pero de... sobre todo si el cantante, que es el que determina que una banda pueda funcionar o no, se pone en ese plan imposible de que estos son mis términos y estas son mis condiciones, o si no, ajo y agua, entonces estás perdido. Y es lo que si ves la historia de Journey, por mucho que yo adoro a Steve Perry como cantante, me parece irrepetible, pero él se fue cargando uno por uno, menos a Neil Schon, se fue cargando uno por uno todos los miembros de la banda, incluido al manager finalmente, Sí, porque sí. él terminó controlando la banda. De hecho, en el Rayson Radio ya la banda no es Journey, eso es Steve Perry en solitario, incluso echa a Ross Valor y a Steve Smith por capricho, igual echó a Angie Dunbar por capricho, igual echó a Greg Rowley, el teclista original, por capricho, y siempre era la misma condición, o él o me voy yo. Y Claro. Herbie Herbert con el éxito, o sea, todo hay que decirlo, es decir, ellos no se están comiendo nada, como quien dice, hasta que no sale el disco con Will in the Sky y todo eso, Infinity, el primer disco con Steve Perry, y revientan. Hasta ese momento el grupo da pérdidas y CBS Eh, Columbia ya no quiere saber más de ellos. Y Herbie Herbert ya busca debajo de las piedras un par de posibilidades. A un tal Robert Fleischman también lo intenta y consigue a un tío que se llama Steve Perry, que es una maravilla, que canta como Sam Cooke mezclado con Stevie Wonder, que es increíble, que tiene oído perfecto. Y sacan ese disco y de repente
a estadios y arenas sin parar. Eso es. 150 conciertos al año, todo sold out. Entonces, claro, estás diciendo que el éxito depende de ese cantante, o el cantante te está dejando ver básicamente de que ya habéis visto, no os comíais nada sin mí, y esto es lo que somos ahora gracias a mí. Claro. Luego, cuando alguien se pone en esos términos, ya eres presa de él para siempre. Claro. El grupo Journey empieza como un grupo de fusión con Neil Schon, estoy en el log, con Neil Schon, Ainsley Dunbar y Greg Rowley y Ross Valory. Y claro, no tienen ningún éxito los 3 primeros discos, que no están mal. Míralos, qué bueno, míralos, qué bueno. Saco estos son una maravilla porque son, como dices tú, rock progresivo, fusión, un poco psicodélico, pero muy instrumentales. Muy instrumental, es increíble. Hay varios, los estuve escuchando esta mañana porque esto hace décadas que ni lo oía, y tiene este disco una instrumental Nickel and Dime que es increíble. O la última canción, Karma, que canta Neil Schon, es alucinante. Esa canción tiene un solo de guitarra y es una mezcla de Cream, Jimi Hendrix, que es alucinante. Y Ainsley Dunbar, uno de nuestros baterías favoritos, en estos discos es una lección tras otra de cómo se toca la batería. Brutal. Entonces llega Herbie Herbert, el manager, tenía una visión absolutamente clara, que era Journey con Steve Perry iban a hacer unos discos, él incluso, Herbie Herbert les dijo cuáles iban a ser los títulos: Infinity, Evolution, Departure, Captured, Escape, Frontiers y el último, Arrival. Se iba a llamar Arrival. Bien, sabían los títulos, sabían el productor, Roy Thomas Baker, que después fue Mike Stone, etc. O sea, una máquina de crear éxitos. Este disco, el siguiente, Evolution, es un éxito también mayor, y van ganando cada vez más y más relevancia, pero ya en Departure, es clarísimo que no solamente Steve Perry está exigiendo, sino que ya empieza a cargarse a algunos. Primero se carga a Ainsley Dunbar de batería, se trae a Steve Smith, gran batería. Hombre, todo hay que decir que han tenido 3 baterías. O sea, Ainsley Dunbar es increíble, pero es que Steve Smith, madre mía, es uno de los mejores baterías del mundo. En este disco, Captured, que sacan en directo, en este disco hay un solo de batería de Steve Smith que es una belleza, porque es una mezcla de rock con tintes de jazz. Él viene del jazz rock, volvió después al jazz rock. Un gran batería Steve Smith. Pero ahí se carga también a Greg Rowley. Ya se ha cargado a 2 fundadores, Ainsley Dunbar y a Greg Rowley, y se trae a Jonathan Cain para este monstruo que vendió 10 millones de copias solamente en Estados Unidos, y que al día de hoy sigue manteniendo lo que se llama, lo más conocido como el plan de pensiones más lucrativo de la historia, que es la canción Don't Stop Believing. Don't Stop Believing les genera a cada uno de ellos, el otro día vi las cifras, a cada uno de ellos $750,000 netos, a cada uno de los 3 compositores, Jonathan Cain, Steve Perry y Neil Schon, al año. Esa canción solo, no hablamos de lo demás. Sigue esa misma formación en este disco, que yo creo que es nuestro favorito, el tuyo y el mío, Frontiers, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra el dictatorship de Steve Perry, es aquí. Este disco se tenía que haber llamado Arrival y ser el último, según la teoría de Herbie Herbert, para generar un legado tipo Led Zeppelin, y le cambia el título, le cambia el estilo, le cambia todo, echa a Steve Smith, echa a Ross Valory, el batería y el bajista. El productor es el productor de su disco en solitario, y de hecho es un disco en solitario de Steve Perry con Jonathan Cain y Neil Schon. Jonathan Cain, que llega en Escape, listo, no. Lo siguiente, Jonathan Cain está casado con la mujer que es la asesora espiritual del presidente Trump. No sé si lo sabes. Bueno. Actual, pues, será la 3ª mujer que tiene, creo. Bueno, la que más le ha durado. La que estaba casada en aquel momento era una modelo que fue un desastre absoluto. Pero Jonathan Cain pilla a Steve Perry completamente y dice, mucho cuidado que este es el peligro. Y entonces hace exactamente lo mismo que Steve Perry y blinda su porcentaje en Journey, de manera que al día de hoy
tiene el 50% del grupo operativo y un tercio de la marca, ¿no? Bien, pues sí, es cuando ya las bandas, por egos y demás, y por control, ya se convierten en otra cosa. Sí que es verdad que ahí la pelea es constantemente con Neil Schon, y Neil Total. Schon no va a torcer su brazo jamás, porque es el fundador, y sobre todo él persigue más la visión musical. Lo que pasa que está un poco atrapado en el éxito que dan canciones que compone Jonathan Cain con Steve Perry. Claro, Eso es indudable. Don't Stop Believing, por ejemplo, esas canciones no son de Neil Schon, claro. son de un virtuoso en el departamento de composición, porque Jonathan Cain es un genio absoluto de componer hit singles, y entonces ya pues estás condicionado por un repertorio que depende de unas canciones que no son tuyas. Entonces ahí luego la pelea que han terminado teniendo Neil Schon con todos y cada uno, pues para mí es muy triste y muy lamentable, Lo porque es. No nos yo como podemos fan olvidar. ¿Tú conoces este disco? es uno de mis favoritos, me encanta, ¡Ah! ¿Cómo te conozco, eh? Qué me encanta ese discazo, disco. ¿eh? Este De disco. hecho, como tú sabrás, yo hice mi primer disco, Restless Spirits, Ah, con Dean Castronovo en la batería, ah, y un poco el mandamiento que me hizo la compañía discográfica, o el AR en este caso, y presidente Serafino, como sabe que yo era muy fan de estos grupos de Journey y de Bad English, me encargó que hiciera un disco en ese estilo, y por eso yo hice el proyecto Restless qué Spirits, que he bueno sacado es. 2 discos un poco en esa onda. Sí, 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 sí. Qué Y Bad bueno. English me gustaba incluso un poco más que ese final de Journey, que era tan edulcorado, porque era Steve Perry en solitario, como quien dice. Y me gustó mucho, por lo menos el debut de Bad Buenísimo. English, porque es muy guitarrero. La producción de Richie Zito creo que es una gran producción. Ujú. Pero también acaban como el Rosario de la Aurora, Richie Zieto, efectivamente. porque tienen a John Waite de vocalista, y otro que tal baila. ¡Fu! Ot- Así la maldición del vocalista petardo, ¿eh? Madre Sí, mía, que es. se llama LSD, Lead Singer Disease. Pues he aquí una de esas bandas que en su gira de 50 aniversario a mí me regalaron por mi cumpleaños entradas VIP para ir a sus conciertos en Reino Unido y los cancelaron, los tuvieron que cancelar por, por la situación de Arnel Pineda. Mi opinión, que yo creo que Neil Schon y Jonathan Cain van a buscar a otro cantante y van a seguir haciendo, porque yo creo que ¿cuál es el modelo? Hablábamos de bandas que han pasado de ser grupos a ser marcas, ¿no? ¿Mm? Y el ejemplo, no el ejemplo, sino vamos, yo diría que el trademark de eso es Chicago, que es ¿Cuántas, hoy cuántas formaciones ha tenido Chicago? Chicago, vamos, 16, 30, tantos como tiene. fíjate, Chicago, que es un grupo que es una marca, es una marca. De hecho, yo creo que la gente, de hecho, puedes ver los discos que tienen más éxito y los que tienen menos éxito por el tamaño del logo. Ahora mismo en el grupo Chicago solamente quedan dos miembros originales y uno de ellos es el trombonista Lee Laughlin, ¿no? Y Robert Lamb. Todo lo demás son Bueno, hired hands. pronto solo quedará uno de los Radis como miembro original. Y yo creo que ninguno de ellos, porque si los ves, yo tuve la oportunidad de verlos en directo, oye, la ejecución obviamente es espectacular, espectacular, es igual que verlos escuchar. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que estás viendo a una marca, ya no es ninguno de los miembros originales, ¿no? Mm. Sí, eso es como ver a una banda de versiones, como quien dice, una banda tributo. Sí, de hecho hay algunos que Bueno, mira lo que ha pasado con Foreigner. Es que no está ni siquiera Mick Jones en la guitarra. Entonces, llamar a eso Foreigner. Claro, entonces, eso es un debate. Me gustaría que dijera la gente qué es lo que piensa de eso, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, a mí lo que me gusta es escuchar las canciones y por lo tanto, siempre que suenen más o menos como en los discos, que es lo que recibes de manera incuestionable cuando vas a ver a Chicago, y es que tienes los discos, vamos, pero suena exactamente igual que los discos. Qué gran portada esta, ¿eh? Qué grandes portadas. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que
Hay una gente que dice, yo lo que quiero es escuchar esas canciones que suenen bien y que tenga un buen espectáculo, y eso lo tienes garantizado. Y además, como no sé ni he sabido nunca quiénes son los miembros originales de este grupo, porque claro, estos muchos de ellos, Journey incluido, son lo que se llama faceless bands, ¿no? A ver quién sabe quiénes eran los miembros de Chicago, aparte de Peter Cetera, ¿no? Yo creo que el único disco que hicieron en el que se les veía sus caras, este fue un fracaso comercial brutal. Por lo tanto, pues yo creo que está pasando eso, ¿no? Que estamos pasando a grupos que empiezan a ser marcas en vez de grupos. Bueno, uno puede decir, de hecho, que eso ya le pasó a Journey al salir al coger a un cantante completamente externo a lo que es su legado, ¿no? Sí, bueno, ahí queda Neil Schon y por lo menos el espíritu parece que está ahí. Pero no creo que ya puedan estirar el chicle mucho más, porque también la edad no perdona. Son gente que se aproxima a los 75 años, 73, ¿verdad? Entonces, ya no es que el cantante esté completamente quemado, es que también físicamente, aunque Neil parece que lo lleva más o menos, o Dean Castronovo en la batería es mucho más joven y tiene mucha energía, Y tú que has pero trabajado con él, ¿cómo canta Dean Castronovo? sí, pero no para sustituir a Steve Perry. Es decir, la Está de gente acuerdo, pero impresionante, sí impresionante. canta muy bien, pero pues, de hecho el repertorio de ahora sale el grupo y canta Arnel una o dos canciones a duras penas, hacen un medley instrumental largo, Dean Castronovo canta una o dos, creo que el teclista nuevo que tienen de apoyo también, y luego entra Arnel Pineda para dos o tres, es una tortura, es una Duro, tortura. ¿eh? Es duro. Cuando tienes un cantante tan especial como Steve Perry, ¿m? Y tan difícil de replicar, pasa lo mismo con otro grupo que me vais a entender todos, que es este. Yes. Claro, a ver quién sustituye a John Anderson, ¿sabes? A ver quién sustituye a John Anderson, pero igual que pasa con Journey, etcétera, llevan con una formación en la que no hay cero miembros originales, cero, el único que queda que no es original es Steve Howe, aunque sea de la formación clásica, y que continúan sacando discos en estudio, no solamente en directo, ¿no? Y que no deja de ser una marca, tan marca que John Anderson con Rick Wakeman y Trevor Rabin giraban a la vez que Yes, como Yes featuring Trevor Rabin. ¿Eh? Esto es increíble. En algunos casos, lo estamos viendo en varios casos, Barclay James Harvest también ha ocurrido, estas bandas pasan de no solamente a ser una marca, sino que además, si quedan dos miembros originales o que tuviesen el derecho a la marca, uno gira con el nombre y el otro también a la vez. Un despropósito. Un despropósito, ¿verdad? Pues en el caso de Yes, se publica ahora su nuevo álbum, tiene un nuevo álbum en estudio, ningún miembro original, y aquí no porque se haya muerto o porque se haya retirado, sino porque lo echaron, se fueron echando unos a otros hasta que alguien se quedó con la marca. Hay una banda australiana que se llama Little River Band, ¿la conoces? ¿No? Pues era una banda de AOR muy suave, tipo Ambrosia, ¿sabes? Etcétera. Tuvo mucho éxito en Estados Unidos entre el 77 y el 82 y poco a poco fueron yéndose del grupo los miembros originales y se quedaron los miembros americanos, es una banda australiana, los miembros americanos que se y se quedaron con la marca. Y entonces resulta que los originales no pueden girar con el nombre de la banda que crearon y los discos que montaron, y hay una banda funcionando por ahí con ese nombre increíble, ¿verdad? Que nos diga a la gente qué le parece esto y sobre todo, más que qué le parece, si está dispuesto a ver grupos marca, simplemente porque lo sean, ¿no? Claro, tienes luego ese argumento que también es válido y es cierto decir, ya, pero es que esas canciones merecen seguir teniendo vida y seguir tocándose en directo y que la gente sí, eso también lo entiendo. Pero ¿dónde está la línea de lo que ya es eh, un grupo tributo? Eso A mí es, es que me parece legítimo
que los miembros que están ahora mismo en Yes vayan tocando el repertorio de Yes. Pero no le llames Yes, llámale este maravilloso grupo de personas, Jeff Downes, ¿cómo se llaman? John Davidson, etcétera, 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 singing the songs or playing the songs of Yes, ¿no? Que eso me parece más lógico, ¿no? Pero vamos Sí, a seguir con estas bandas que llevan 50 aniversario, giras de 50 aniversario y que están así. ¿De qué lo vas a hablar tú ahora? sí, que justo Nielsen podía haber hecho eso cuando hizo el proyecto Journey Through Time, que Ah, básicamente pues, tenía a Dean Castronovo en la batería, a Greg Rowley recuperado para el teclado y las voces y tal, y basaban su repertorio, la mayoría del repertorio lo basaban en los 70. Obviamente no puedes escaparte de tocar Don't Stop Believing, por mucho que sea de Jonathan Cain, y de algunas canciones más, pero eso sí me parecía bastante legítimo, mm, si vas a continuar con la banda o con el parte del espíritu. nombre de la banda. Journey Mm, Through Time, está bien. O Neil Sean Journey, eso me parece muy bien. O Steve Lukather's Toto, eso me eso parece es. bien. Eso es. Y eso es como Pero lo veo ya, más correcto. A mí me gustaría, a mí no me importaría ver a Steve Howe Yes Experience, pero no me digas Yes, porque ahí ni está Alan White, que obviamente es en paz descanse, ni está Chris Squire, que en paz descanse, ni está John Anderson, que es el que fue el fundador y que sigue vivo encima, ni está Rick Wakeman, por lo tanto, eso. Mm, muy bien, seguimos, ¿no? ¿qué más grupos de estos dices tú? Por ejemplo, me está dando miedo si Bon Jovi intentan hacer una gira de regreso, porque mira que adoro a John Bon Jovi, me parece un currante increíble y todos le tenemos un cariño especial, pero su estado vocal obviamente ya no es, Desastre. no puede justificar ni siquiera salir al escenario, en mi opinión. No sé si se habrá recuperado suficiente. Me parecía que había intentos de hacer una gira, pero no tengo ni idea de cómo está eso. Ha hecho unos vídeos para mostrar su grado de recuperación Ujú. y yo no le recomiendo a nadie que los vea porque se va a poner a llorar. Y a mí me da muchísima pena porque se ve claramente, uno, que él no necesita el dinero; dos, que lo que tú comentabas al principio es muy importante recordarlo, no es el caso, lo mismo ocurre con Journey, etcétera. No se hace por el dinero, se hace por otros elementos. Obviamente el dinero no es poco, ¿eh? No nos olvidemos el conflicto legal de Journey por los cargos a la tarjeta de crédito corporativa de millones de dólares, ¿eh? Pero bueno, no pasa. Sobre todo a mí me da muchísima pena porque John Bon Jovi claramente está intentando mostrar que se ha recuperado y es muy difícil, ¿no? Otro grupo que, una cosa que le voy a reconocer a todos estos grupos o marcas: ninguno se dedica a utilizar click tracks y a utilizar playback. Hasta ahí podíamos llegar. Entonces ya dejo de creer en la música. Sí, 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 pero estoy de es que acuerdo. hay muchos que tienen a todos los miembros ahora y que ves el concierto y dices, pero tío, que esto es un estudio de aplauso, ¿sabes? Todo en playback, ¿no? Esa es otra cosa que le vamos a preguntar a la gente. ¿A vosotros qué os parece eso de pagar 150, 200 euros por un concierto en el que vas a escuchar en playback? Por ejemplo, a los Stones. Yo la última vez que les vi, ¿m? Vamos, es que era a una cosa acojonante. Es que sacaba así el micrófono Mick Jagger y seguía cantando, levantaba la mano Keith Richards y sonaba la guitarra. O sea, ¿En una cosa. serio? No quiero ni saberlo. Bueno, no solamente ellos, ¿eh? No solamente ellos. Los Sí, hay Eagles. muchos, he oído algunos rumores de algunas otras bandas haciendo eso, pero no lo he comprobado, pero me cuesta mucho aceptarlo. Y por supuesto, Yo particularmente prefiero un grupo marca que me traiga músicos que no sean los originales y estupendos y que toquen en directo y que toquen muy bien, a que se presenten los que son y lo que hagan es el paripé. Yo, la verdad, sí, bueno, sí. Pues estoy de mira, en acuerdo. esa línea voy a dar una mención honorable a Triumph. Triumph está ahora mismo en medio de la gira de 50 aniversario, les está yendo muy bien, pero están los miembros originales como para sopitas y buen vino. Entonces tocan con otro batería a la vez que el batería original, con otro guitarrista, Phil X, el que está con Bon Jovi, Al Phil mismo tiempo X, que Rick Emmett, al mismo tiempo que Rick Emmett, cantando y tocando la batería,
y otro bajista, el bajista ni siquiera ya se puede permitir ir a los conciertos, casi ninguno ha aparecido, pero por lo menos es legítimo, ¿sabes? En el sentido de que estás viendo a la gente, las 5 personas que están tocando es lo que suena, y es verdad que el batería original no está ni para heredar y que Rick Emmett es mejor, bueno, saluda, empieza las canciones, se le une y tal, obviamente no es lo mismo. Sí, 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 No, brutal. pues me parece una forma muy triste de volver después de haber estado en hiatus, esa banda desaparecida. De todas maneras, no fue una banda más allá de Canadá y un poquito en Estados Unidos, a rebufo de que tocaron en el US Festival. Nunca fue una banda grande a niveles de números y en Europa mucho menos. No, en Europa nada, pero a mí Triumph siempre me gustaron mucho. El trío más de hard rock, obviamente Rush, yo prefiero a Rush de Canadá, Sí. pero al menos Sí, les yo era muy reconozco. fan de Rick Emmett. Tengo algún disco en solitario de él y me gustaba mucho como guitarrista. No, no me gustaba tanto la banda, pero me gustaba mucho Rick Emmett. Muy bien, pues vamos a cerrar, me parece, los dos con el mismo grupo, Que es los Scorpions, ¿no? Sí, porque todavía podías mencionar, se están despidiendo o algo así, Judas Priest, o están en su 60 aniversario o 50 aniversario pasado. No, han anunciado, creo, algún disco de estudio nuevo que están trabajando, luego les honra, porque también están en un estado muy bueno, yo les he visto en directo y están muy bien, mejor de lo que cabía esperar, y Rock Halford está manteniendo el tipo muy bien, y también Iron Maiden también están probablemente ya en sus últimos años, pero también Bruce Dickinson sigue en un estado vocal fabuloso. Me da mucha lástima que no esté Nico McBrain en la batería. Para mí eso es suficiente para no ir a verlos, porque yo les he visto muchas veces y en su prime. Así que me da mucha pena no ver a Nico McBrain ahí después de esas movidas que tuvo de salud hace un par de años. Pero Scorpions, por ejemplo, están ya en su 60 aniversario. Ahí ustedes. Mm. ¿Eso es un disco nuevo de estudio o de directo? No, es un disco en directo que sacaron, yo creo que es el año pasado, Coming Home Live. No está mal. Ahora tiene más embelezamientos de estudio de los que uno querría escuchar, ¿no? Es que esa banda para directo, considerando que en mi opinión en los 80 no existía una banda como Scorpions en directo. Esto lo puedo discutir con quien quieras. Era la Es- banda más sólida en directo de todo el mundo. Eran intocables Yo les en vi en cualquier esta estilo. gira Eran una y máquina. no lo olvidaré jamás. Yo no lo olvidaré jamás. Una pasada. En esa época de los 80 pones cualquiera de los conciertos y al menos hasta el concierto del Moscow Peace Festival del 89, yo creo que esa banda no tenía rival en directo. Mm. Es Ahora, que no se puede enseñar la portada, pero bueno. el Love Drive. Hay que tener cuidado con... ¿eh? Sí, o la de, sí, tengo por aquí el Intrance o el Virgin No, no, Killer. no, 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 hay que tener cuidado con eso. Eso no se enseña. Pero em, este álbum no está nada mal, de verdad que no está nada mal. Lo que sí es verdad es que, claro, Klaus Meine, el cantante, pues necesita mucho autotuning, ¿sabes? ¿No? Y, hombre, pues es muy triste, ¿eh? Hombre, que estamos hablando de 60 aniversario de unos señores que no eran jovencitos cuando alcanzaron su éxito a mediados de los 80. Eso es importante recordarlo. No es que fueran Def Leppard con 18 años. Sí, pero han mantenido un estado físico muy, muy bueno. Si ves a Rudolf Schenker, que se acerca a Bueno, los 80 años, y madre mía, qué estado físico está muy cuidado. Klaus Mainz sí se le nota mucho más derrotado. pero Obviamente el la voz, batería, hay que reconocerle que hasta hace muy poco, la voz la ha mantenido admirablemente. sí, ha trabajado mucho. Además son gente que ha tenido una ética de trabajo intachable, que no han sido gente de escándalos, de drogas ni de mierdas. Lastimosamente el batería americano James Kotak, que tenían hasta hace poco, sí, era la excepción y murió finalmente de alcoholismo. Y tienen a Mickey D en la batería, que les da una energía brutal porque es un aporreador nato. Este Y es el de Peter Motorhead, ¿no? Que era buenísimo. estuvo en King Diamond y en Motorhead, es un gran batería y eso les da mucha vidilla, mucha energía todavía. Matías Jabs, Qué que me crack. parece un indica que está fabuloso, maravilloso, que también está físicamente muy bien, pero sí que es verdad que noto las canciones o muy ralentizadas y también bajadas de tono, Eso sí. y para mí como músico que lo oigo
un semitono, dos semitonos, incluso algunas canciones más abajo, las canciones no tienen chispa, me suenan muy oscuras, me suenan casi como a lo Black Sabbath, me suenan muy siniestras, porque esas canciones, si no están en la afinación original, no tienen chispa, no tienen Mm. alegría. Así Sí, que es complicado. pues sí, difícil. Bueno, pues y luego ya, claro, hay otros. Acaba de sacar disco Paul McCartney. Paul McCartney, la última Wow. gira ya no está para cantar. Admirable que siga publicando discos porque publica más discos en estudio que yo creo que ningún otro artista de su categoría. Pero sí, por otro lado, pues fíjate, estamos hablando de los grupos marca, ¿no? Kansas, ya nadie ¿Quién cuestiona queda? el, ¿Queda el batería? solamente que ya ni él, no, ya no, no No, gira Phil Earhart tampoco, no, no. ya no queda, solamente queda de la formación original Rich Williams, el del patch en el ojo, el tuerto, el guitarrista. Todo lo demás son músicos de estudio. Otro ejemplo, obviamente, que hace tiempo que no funcionan, pero tienes el ejemplo de Supertramp. Para mí hay dos, digamos, hay una línea que yo no acepto cruzar, que es la de los click tracks, ¿no? Que es la del el autotuning, los click tracks. Los backing tracks. Prefiero, como hizo Jeff Lynne con la Electric Light Orchestra, juntarte con un montón de músicos maravillosos que los tocan perfectamente todo y que suena igual que eso, pero es en directo, ¿de acuerdo? A lo que ha hecho en el Dome de Las Vegas, los Eagles, que ha sido un escándalo por todos lados porque Don Henley no canta la mitad de las canciones. Al fin y al cabo, si vas a ver a los Eagles, vas a ver a un grupo de armonías vocales, ¿no? Para mí ahí es donde está la línea, ¿no? Yo creo que yo acepto las marcas en vez de grupos, pero yo creo que, hombre, yo creo que de alguna manera se está conformando una solución que va a hacer que esa música siga llegando a los jóvenes, etcétera. Y obviamente no está en mi cerebro cuál va a ser la solución que termine existiendo, pero de momento parece esta. Una excepción a todo esto, que lo comentábamos el otro día por WhatsApp, es Deep Purple, Oh, que no piensa en retirarse y la canción que te dije que habían adelantado, Arrogant Boy, me parece increíble, me parece un gran adelanto. Llevan años muy buenos producidos por Bob Ezrin, sacando discos fantásticos, incluso sin estar Steve Morse ya en la guitarra. El chico nuevo que tienen, Simon McBride, es alucinante. Don Airey en el teclado es el mejor que podría sustituir a John Lord. Ian Pace sigue siendo una maravilla en la batería. Y aunque Ian Gillan está como está, pues bueno, tiene la solera y tiene el desparpajo de hacerlo funcionar. Así que y la honestidad, ¿no? Porque eso es. yo creo que es la honestidad de, por ejemplo, pues les ves en directo y sabes que Child in Time no entra en el setlist, que tantas canciones a las que él sabe que ya no va a llegar de ninguna manera, en vez de acudir a backing tracks o a lo que sea, pues lo que hace simplemente es no hacerlas, ¿no? Hay grupos en los que se percibe la honestidad y hay otros en los que se percibe más la maquinaria corporativa. Yo ahí pues eso ya creo que es una cuestión de... Ya, decídnoslo vosotros, ¿qué grupos habéis visto últimamente que pensáis, pero bueno, ¿y esta gente quiénes son? No tienen nada que ver. ¿Eh? Y si al revés habéis dicho, oye, casi mejor que no sean los originales. Mira, yo que vi la gira de despedida de Kiss con Ace Frehley y con Peter Criss, originales, y después vi a Kiss con Tommy Thayer y con Eric Singer, te digo que compro la segunda mucho más que la original, ¿eh? Me imagino, me imagino. Porque es que eso aquello fue, vamos, 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 vamos. Yo es que nunca fui un fan de Peter Criss, para mí era insufrible, así que lo siento mucho porque sé que tiene muchos fans, pero yo no he podido nunca con esa batería. Yo creo que ahí hay todo un elemento. También, en términos honestos, mira, Queen con Adam Lambert. ¿Mm? ¿Sabes? Yo creo que eso es bastante honesto, ¿eh? Aquí van los miembros que han sobrevivido o que quieren tocar, porque John Deacon sigue vivo, de Queen, con un cantante y pones el cantante con su nombre, Adam Lambert, que está haciendo un Sí, trabajo sí, increíble. o cuando lo hicieron con Paul Rogers, que también me Igual. parece muy, muy honesto y me parece fantástico.
al menos esas canciones que son inmortales y nos gustan a todas las generaciones, esas canciones merecen ser interpretadas en directo todo el tiempo que sea posible para Brian May y Roger Taylor. Absolutamente. Y luego yo creo que están intentando buscar cuáles son. Hay gente que está diciendo que van a sacar avatares, que van a sacar imágenes en 3D, que la inteligencia artificial va a hacer que vuelvan los Beatles en la gira del 65, no lo sé. Pero vamos a darle por lo menos un aplauso por intentarlo a Emerson, Lake and Palmer, que giraron con 2 muertos. ¿Eh? Carl Palmer tocaba la batería en vivo, los otros 2 salían en unas pantallas de cuando estaban vivos, y luego había un guitarrista y un bajista, digamos, añadiendo un poco de... Así que hay que darles también, como mínimo, el premio a la originalidad. Muy bien. Muy bien, oye, Tony, un gustazo como siempre, mil Gustazo. gracias, y haremos otra charla de estas dentro de poco. Muchas gracias. Abrazo fuerte.